Ebenezer Scrooge era un empresario y su único socio, Marley, había muerto. Él no estaba triste porque, además, el entierro le había salido a precio de ganga. Scrooge era una persona mayor y sin amigos. Él vivía en su mundo. Nada le agradaba y menos la Navidad. Decía que eran paparruchas. Tenía una rutina donde hacía lo mismo todos los días. Caminar por el mismo lugar sin que nadie se parara a saludarlo. Y eso le gustaba. Era víspera de Navidad y todo el mundo estaba ocupado comprando regalos y preparando la cena navideña. Scrooge estaba en su despacho, como siempre, con la puerta abierta viendo a su escribiente, que pasaba unas hojas a limpio. De repente, llegó su sobrino deseándole felices Navidades. Pero este no lo recibió de una buena manera, sino al contrario. Su sobrino le invitó a pasar la noche de Navidad con ellos, pero él lo despreció diciendo que eso eran paparruchas. Su escribiente, llamado Bob Cratchit, seguía trabajando hasta tarde, aunque era la noche de Navidad. Scrooge le dijo que al día siguiente de la cena de Nochebuena tendría que llegar más temprano a la oficina para recuperar el día festivo. Scrooge vivía en un edificio frío y lúgubre. Cuando ya descansaba en su cuarto, algo muy raro pasó. Un fantasma se le apareció. No había duda de quién era ese espectro. No lo podía confundir. Era su socio, Jacobo Marley. Le dijo que estaba ahí para hacerlo recapacitar de cómo vivía, porque ahora él tenía que sufrir por la vida que había tenido anteriormente. Le dijo que en las siguientes noches llegarían a su casa 3 espíritus a visitar. En la primera noche, el primer espíritu llegó. Era el espíritu de las Navidades pasadas. Este le llevó al lugar donde él había crecido y le enseñó varios lugares y Navidades pasadas, cuando él trabajaba en una tienda de aprendiz. Otra ocasión, donde estaba en un cuarto muy solo y triste, y también le hizo recordar a su hermana, a quien quería mucho. A la segunda noche, él esperaba al segundo espíritu. Hubo una luz muy grande que provenía del otro cuarto. Scrooge entró en él y las paredes eran verdes y había miles de platillos de comida y un gigante con su antorcha resplandeciente. Era el espíritu de las Navidades presentes. Ambos se transportaron al centro del pueblo, donde se veía mucho movimiento. Los locales abiertos y gente comprando cosas para la cena de Navidad. Después lo llevó a casa de Bob Cratchit y vio a su familia y lo felices que eran. A pesar de que eran pobres y que su hijo, el pequeño Tim, estaba enfermo. Finalmente se trasladaron a la casa de su sobrino Fred, donde vio cómo gozaban y disfrutaban todos de la noche de Navidad, comiendo, riendo y jugando. Después de esto, regresó a su cuarto. A la noche siguiente, esperaba al último espíritu, pero este era oscuro y nunca le llegó a ver la cara. Era el espíritu de las Navidades futuras, quien le mostró que en las calles la gente hablaba de alguien que se había muerto. Después, lo llevó a un lugar donde estaban unas personas vendiendo las posesiones del señor que había fallecido. Y también le enseñó la casa de su empleado Bob, donde pudo ver que su hijo menor había muerto y que todos estaban muy tristes.
por último, lo llevó a ver el cadáver de este hombre que estaba en su cama tapado con una sábana y al final le descubrió quién era el señor que había muerto. Era él mismo, Ebenezer Scrooge. Cuando él despertó, se dio cuenta de que todo había sido un sueño y que ese era el día de Navidad. Se levantó con mucha alegría, le dijo al muchacho que vio en la calle que fuera y que comprara el pavo más grande y que lo mandara a casa de Bob Cratchit. Salió con sus mejores galas, muy feliz, porque sabía que podía cambiar y se dirigió a casa de su sobrino. Al llegar lo saludó y le dijo que había ido a comer y estuvo con ellos, pasándoselo muy bien. Al día siguiente, por la mañana, le dio a su trabajador un aumento de sueldo. Y desde entonces fue un buen hombre a quien todos querían. El hijo menor de Bob, el pequeño Tim, gritaba de contento y gozaba de muy buena salud. Bueno, la historia de hoy es un clásico, ¿no? Un cuento de Navidad. Charles Dickens, que fue un novelista inglés que murió hace 150 años. Ojo, estamos hablando de alguien que fue el octavo hijo de una familia pobre que se ganaba la vida como buenamente podía y que vivió el auge de la revolución industrial. Una vida en la cual de niño tuvo una infancia muy desgraciada, un padre ludópata, y que para ganarse unos pocos chelines pues se tenía que ir a la fábrica a trabajar. Una fábrica de un Londres muy oscuro, muy lleno de humo, de contaminación, donde la industria y lo que sería a la postre el capitalismo de hoy en día pues estaba teniendo lugar y cogiendo todo el protagonismo. Charles Dickens poco a poco empezó a trabajar en imprentas, pegaba pegatinas y pudo ahorrar lo suficiente como para que pudiera ir a la escuela, cosa que le cambió la vida para siempre. Empezó a escribir en diarios, con seudónimos varios, historias que narraban la vida de diferentes niños o personajes, casi siempre con un final feliz, pero que hacían vernos la cruda realidad de la época. La verdad es que el hecho de ser novelista le hizo dar a conocer pues una filosofía de vida que también está relacionada con la Navidad. Para que vosotros os hagáis una idea de lo que fue su experiencia en esta vida, he recopilado unas cuantas frases para que vosotros veáis la importancia que tiene la infancia e incluso la experiencia de cada uno a la hora de ser conscientes de lo que nos está pasando día a día. Charles Dickens hizo cientos de frases que a todos nos suenan y que son célebres y que él es el autor. Frases como, por ejemplo, que la felicidad es un regalo que debemos disfrutar cuando llega, o que la pena jamás sanará o reparará un hueso o un corazón, son suyas y nos habla de la positividad que tenemos que tener a la hora de estar aquí en esta vida que nos toca. No merece la pena recordar el pasado, a no ser que tenga una influencia positiva en el presente. Nos habla también del olvido, de que hay que concentrarnos en todo lo bueno que nos pasa y que, como él decía,
Hay que concentrarse en todo lo bueno que te pasa porque a todos nos pasa mucho. Y no en las desgracias, que por desgracia a todos nos pasa alguna. Algo muy lógico que podemos aplicarnos nosotros a día de hoy. También nos habla de la solidaridad con frases como esta. Nadie que alivia los males de otro es inútil en este mundo. O un día malgastado en los demás es un día de provecho para nosotros. Y así defendía a las buenas personas que son necesarias en este mundo, que es a veces muy injusto. También nos habla de temas o de tópicos como la verdad. Nos dice que una palabra sincera vale más que un discurso. Nos dice que nunca nos debemos de fiar de la apariencia, sino de la evidencia. Y que no hagas preguntas si no quieres que te respondan mentiras. Nos habla que la verdad no hay más que una y que muchas veces no hay que saber la verdad de todo ni de los demás, sino pensar en uno mismo. También nos habla de una cosa que para mí es algo fundamental y es un estandarte en mi vida, ¿no? Nos dice que la alegría y el humor es la mejor manera de llegar a la vejez. Dickens, además, nos dice que no hay nada en el mundo que sea tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor. Sí, también nos dice que arrepentirse no sirve para nada y que lo único que sirve es para darnos cuenta de las oportunidades que hemos perdido a lo largo de nuestra vida. Incluso también, fijaros en lo avanzado de que estaba hace 150 años, nos habla de que hay dos tipos de inteligencias, por así decirlo. Nos dice que hay una sabiduría en la cabeza y otra en el corazón. También hay una frase que me llena muchísimo y es: contened vuestros apetitos, amigos míos, y habréis conquistado la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquella persona que sepa controlar sus emociones, pues sabrá controlar su vida y podrá vivirla en condiciones. Por cierto, una cosa que me llamó mucho la atención sobre Dickens es cómo habla o cómo trata a la pereza. Nos dice que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y que la procrastinación es una ladrona de tiempo. Y es que es verdad, porque la vida es un viaje de ida, no sabemos cuándo nos va a tocar apearnos del tren. Entonces el no hacer nada es simple y llanamente un mal gasto de tiempo, de energía, aunque parezca lo contrario. Poco más queda que añadir. Cosas que Dickens también habló y que nos transmitió acerca de sus textos fue, por ejemplo, que su época del año preferida era la primavera, y decía que es que la primavera era la época del año en que es verano al sol, invierno a la sombra. Fijaros qué cosa más curiosa. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. También nos habla de la familia y decía que la familia iba mucho más allá de los lazos de sangre. Él decía que la familia era todo aquel por el que tú serías capaz de derramar tu propia sangre, aunque no fuera de tu misma descendencia. No tenía nada que ver el árbol genealógico, iba un poquito más allá. También nos hablaba de que viajar era una de las mejores maneras de entender cómo era la sociedad, y que viendo diferentes sociedades podías ver la evolución o la involución de la misma. Pero bueno, hemos empezado con una historia de Navidad, hemos visto un poquito cómo era Charles Dickens. Era un hombre que de todo era muy positivista, siempre pensaba en positivo, vivía el presente. Y voy a terminar con la última frase, que es la que nos da pie pues a guardar en el backup del programa de hoy esta historia. Y no es ni más ni menos que la siguiente: honraré la Navidad en mi corazón y trataré de hacerlo durante todo el año. Más allá de las creencias, de si somos o no somos ateos, de si creemos o no creemos en algún tipo de Dios o demás, si la Navidad sirve para que seamos mejores personas y sirve para darnos cuenta de que en este periodo de tiempo
debemos de hacer balance de si hemos sido solidarios, buenas personas, si hemos dicho la verdad y si somos o no somos felices, pues bienvenido sea, porque todos nos merecemos ser felices y todos nos merecemos que nos quieran un poquito. Pues nada, desearos felices fiestas desde este pequeño sillón en el que grabo los Memory Backups. Espero que el karma nos devuelva lo que nos debe. Espero que si este año nos ha tocado ser fuertes, en años venideros, el año que viene, nos toque ser felices, más aún. Y nada, deciros que si tenéis alguna historia que creáis que merezca ser recordada, pues aquí tenéis una ventana, un sitio donde guardarlo en la nube, por así decirlo. Un sitio donde podréis hacer un memory backup. Para hacerlo no hay más que escribir un correo electrónico a thememorybackup@gmail.com y bueno, os pondréis contacto conmigo y me podréis mandar vuestras historias e intentaré locutarlas e estar a la altura. También podéis buscar en Blogspot Memory Backups y ahí también tendréis las herramientas para poder poneros en contacto conmigo. Y sin más, nada, lo dicho, feliz Navidad y bueno, sed felices. Ya sabéis que la pena jamás sanará un hueso ni reparará un corazón. Y que la felicidad es un regalo que debemos disfrutar cuando llega. Chao, chao.